Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. La base de entrenamiento Los Fuegos era conocida por quebrar hasta a los más temerarios. No por casualidad se levantaba justo al borde del desierto carmesí, donde la arena era tan caliente que derretía las botas militares y el sol tan brutal que los cascos térmicos colapsaban tras horas de uso. Ahí no llegaban los mejores. Llegaban los desesperados. Los que no temían morir. Los que ya habían perdido todo. O los que tenían algo que demostrar. Salvador no parecía ninguno de esos. Delgado. Silencioso. Con una expresión que no decía nada. El cabello negro pegado al cráneo, los ojos hundidos en sombras, la espalda recta como si nunca hubiera doblado la cabeza. No llevaba ningún distintivo. Solo un uniforme genérico, gastado, que no hablaba de gloria ni de batallas. Cuando bajó de la nave de transporte, todos lo miraron. Algunos con burla, otros con indiferencia. Solo una persona lo miró con abierto desprecio, Violeta. Ella era la capitana de escuadra. Temida. Respetada. Deseada. Sus brazos marcados de cicatrices eran su mejor carta de presentación. Nadie le hablaba sin permiso. Nadie la tocaba sin arriesgar los dientes. ¿Tú? Preguntó desde las gradas de piedra, masticando una fruta seca. ¿Tú vas a entrenar aquí? Salvador levantó la mirada hacia ella. No respondió. Dime algo, flaco, continuó Violeta, cruzando los brazos. ¿Te trajeron para barrer los baños o vas a ser el primer humano en romperse antes de que amanezca? Los reclutas rieron. No con fuerza, no con malicia. Rieron porque era verdad. Nadie como él había pisado esa base sin salir destrozado. Pero él siguió caminando. Ni aceleró ni se detuvo. Solo caminó hasta su barraca. Esa noche, cuando el desierto dormía, Salvador se levantó. Nadie lo notó. Nadie escuchó sus pasos en la grava ardiente. Cruzó los campos de entrenamiento sin encender una sola luz. Se dirigió hacia el límite prohibido de la base, donde la gravedad artificial era 50 veces más fuerte, donde ni las máquinas funcionaban. Allí, en medio de un círculo de piedra hundido, se colocó bajo un bloque de entrenamiento de 5 toneladas. Lo miró. Y se agachó lentamente. Colocó las manos en posición. Y lo intentó levantar. Nada se movió. Los músculos de sus brazos temblaron. Su espalda crujió. La piel de sus manos se partió por el esfuerzo. Cayó de rodillas. Volvió a intentarlo. Una vez. 2. 10. Hasta que su cuerpo colapsó y quedó tendido en el suelo, jadeando, con los labios llenos de sangre por haberlos mordido. Desde la torre norte, Violeta lo observaba. No sabía por qué lo seguía. No entendía por qué lo buscaba con los ojos cada vez que algo se movía en silencio. Pero esa noche no podía dormir. Había algo en ese humano que la perturbaba. Algo que no se explicaba. Idiota, susurró para sí misma. Se quedó despierta hasta que lo vio arrastrarse de regreso a su barraca. No dijo nada al día siguiente. Pero tampoco volvió a burlarse. Y por primera vez en años, se preguntó qué se escondía detrás de unos huesos frágiles. Salvador no hablaba. No protestaba. No mostraba emoción alguna. Pero cada ejercicio que antes no podía completar, ahora lo dominaba con una precisión aterradora. Levantaba los bloques de carga con un solo brazo. Corría las rutas de resistencia sin pedir agua. Soportaba el calor como si no lo sintiera. Los instructores dejaron de ridiculizarlo. Los demás reclutas dejaron de reír. Y Violeta. Violeta no dejaba de observar. No era solo que mejoraba. Era cómo lo hacía. Sin arrogancia, sin ambición, sin demostrar satisfacción. Era como si todo lo que hacía fuera una deuda que debía pagar consigo mismo. Una penitencia. Y eso, en un lugar donde todos vivían para presumir fuerza, era más inquietante que cualquier grito de guerra. Una tarde, después del entrenamiento físico, Violeta se acercó. No lo había planeado. Simplemente ocurrió. Lo encontró sentado en una roca, bebiendo agua en silencio. Su camiseta estaba empapada.
Los músculos de sus brazos, antes casi inexistentes, ahora se tensaban como alambres de acero. Pero no era su cuerpo lo que la detenía. Era su silencio. «Quiero ver si sabes algo más que resistir», le dijo sin rodeos. Salvador la miró. «¿Qué quieres?» «Luchar». Él se levantó sin decir más. El círculo de combate se llenó de murmullos. No era habitual que la capitana retara a un recluta. Pero ahí estaban, frente a frente, rodeados de soldados que aún no sabían si debían sentir lástima o miedo. El primer ataque vino de ella, rápido y preciso. Un puñetazo directo al rostro. Salvador lo esquivó por milímetros. Luego otro. Y otro. Ella era veloz, brutal, una tormenta de golpes. Pero él no se movía más de lo necesario. No atacaba. No buscaba dominarla. Solo esquivaba. Hasta que, en medio de un giro, ella le dio un golpe en el pecho con la palma abierta. Salvador cayó de rodillas. Tosió. Una línea roja bajó por la comisura de sus labios. Los observadores empezaron a hablar entre ellos, a murmurar que todo había sido una ilusión, que su fuerza era mentira, que finalmente se había roto. Pero entonces Salvador se levantó. No con furia. No con renser. Con una sonrisa. ¿Eso fue todo? Las palabras quedaron flotando en el aire como una bofetada. Violeta dio un paso atrás. No por miedo. Por desconcierto. Nadie se le había enfrentado así. Nadie la había desafiado sin levantar una mano. «Estás loco», murmuró. Él bajó la mirada, escupió sangre al suelo y se alejó del círculo sin esperar órdenes. Esa noche, Violeta lo siguió. No lo pensó. Su cuerpo se movía por impulso. Quería saber qué hacía cuando nadie lo veía. ¿Qué secreto escondía ese humano que había pasado de debilidad a amenaza en menos de un ciclo? Y lo vio. Allí estaba de nuevo, en el campo de gravedad aumentada. Esta vez no solo intentaba levantar una roca. La había colocado sobre su espalda, como si quisiera ser aplastado por ella. Sus piernas temblaban. Sus brazos se arqueaban. Cada segundo bajo aquella masa era una tortura física. Pero no se detenía. Cada músculo de su cuerpo estaba al borde del colapso. A veces caía. A veces gritaba en silencio. Pero siempre volvía a levantarse. A cargar con esa piedra como si representara algo más que peso. Violeta se quedó en las sombras, con los labios entreabiertos, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Respeto. Y también algo más. Algo más peligroso. El ambiente en la base había cambiado. Nadie lo decía, pero todos lo sabían. Salvador ya no era una curiosidad ni un error administrativo. Era una anomalía viviente. Uno que caminaba entre ellos sin pedir permiso, sin necesidad de levantar la voz. Y eso inquietaba más que cualquier amenaza externa. Violeta lo miraba con una atención que la incomodaba. Era consciente de cada paso que él daba, de cada gota de sudor que le caía por el cuello durante los ejercicios, del modo en que no hablaba con nadie pero parecía escuchar a todos. Era como si supiera cosas que ellos todavía no entendían. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a morir tras las colinas rojas del desierto, ella se acercó. Salvador estaba sentado en la sombra de una torre de comunicación, con el uniforme abierto y los brazos descansando sobre las rodillas. Tenía los ojos cerrados, como si meditara. O como si escuchara algo lejano. «¿Por qué lo haces?», preguntó ella sin suavidad. Él abrió los ojos lentamente. «¿Hacer qué?». «Entrenar así. Castigarte como si tu cuerpo te odiara. ¿Qué estás tratando de demostrar?». Salvador la observó sin expresión. Luego apartó la mirada hacia el horizonte, donde la arena parecía temblar bajo el peso del sol. «No estoy demostrando nada». «Entonces, ¿qué es?». «Es sobrevivir. A algo que no puedes ver». Ella frunció el ceño. Esa respuesta no era lo que esperaba. No era arrogancia. No era desafío. Era verdad. ¿Y qué es eso que no veo? Lo sabrás cuando llegue. Violeta apretó los labios. No sabía si quería golpearlo o sentarse a su lado. Había una calma peligrosa en él.
Una paz que no venía de la seguridad, sino del dolor. Un tipo de fortaleza que no se ganaba con medallas, sino con heridas. No tuvo tiempo para responder. Una explosión sacudió la base. Las alarmas gritaron en los altavoces con un tono áspero y urgente. El cielo se tiñó de naranja y humo. Gritos, órdenes y confusión. La voz del comandante tronó por los sistemas de sonido. Ataque en el perímetro norte. Bestias de lava. Todos a posiciones. Violeta dio media vuelta y corrió. Salvador la siguió. Tú no vienes, le dijo, girándose hacia él mientras preparaba su lanza. Sí, voy. No tienes autorización. Tampoco tengo miedo. Ella lo miró. Y por un instante dudó. No porque creyera que él podía salvar la situación, sino porque no soportaba la idea de dejarlo atrás. Corrieron juntos hacia la línea de defensa. El suelo vibraba. El cielo olía a ceniza. Las criaturas eran más grandes de lo esperado. Hechas de roca incandescente, con espinas de obsidiana saliéndoles del lomo, ojos rojos como carbones vivos y un rugido que hacía sangrar los oídos. Avanzaban como una ola lenta, destruyendo todo a su paso. Los soldados abrieron fuego. Las armas láser apenas les hacían cosquillas. Violeta saltó a la primera línea. Su lanza giraba con la precisión de una tormenta controlada. Salvador no tenía arma. Solo sus manos. Y aún así, avanzó. Una de las bestias lo vio. Rugió. Corrió hacia él como una montaña rodante. Y Salvador gritó algo que nadie esperaba. No fue un insulto. No fue una orden. Fue una invitación. Ven. La criatura embistió con la fuerza de un edificio en caída libre. Pero él no se apartó. Saltó hacia el fuego. Y el mundo cambió. El monstruo de lava se estrelló contra Salvador con todo el peso de una criatura que parecía arrastrar el corazón ardiente del planeta. El fuego lo envolvió por un instante, y el aire mismo pareció desgarrarse. La explosión de calor empujó hacia atrás a varios soldados. Algunos cayeron. Otros gritaron creyéndolo muerto. Violeta lo buscó con la mirada, el corazón golpeándole el pecho como si quisiera romperle las costillas. Y entonces lo vio. En medio del polvo y la luz infernal, una figura emergía lentamente. Salvador caminaba. Tenía el uniforme desgarrado, el pecho sangrando, pero en su rostro había una expresión que ninguno de los soldados de la base había visto jamás. Serenidad. La criatura se giró, confundida. No entendía por qué su ataque no había matado a ese ser frágil de carne y huesos. No entendía por qué el humano avanzaba sin miedo, como si la muerte le perteneciera. Y entonces sucedió lo imposible. Salvador saltó. Con una fuerza que no tenía explicación lógica, alzó los brazos por encima de la cabeza y atrapó una de las patas delanteras de la bestia, deteniéndola en el aire. Sus músculos temblaban. La tierra temblaba. Las grietas se abrían bajo sus pies. Pero no soltó. Gritó. Un rugido humano, visceral, cargado de una furia que parecía venir de siglos de humillación, de dolor y silencio. El grito rompió el aire. Los soldados dejaron de disparar. Nadie podía creer lo que veían. Salvador giró sobre sí mismo. Y lanzó a la criatura. El monstruo voló por el aire como un pedazo de roca arrojado por un dios. Chocó contra una ladera y quedó enterrado en su propio cráter. No se levantó. El silencio fue absoluto. Salvador bajó los brazos lentamente. Su pecho subía y bajaba como si el corazón quisiera escaparle del cuerpo. Sus manos sangraban. Sus ojos ardían. Pero estaba de pie. Violeta se acercó. No corrió. No gritó. Solo caminó hacia él como si sus piernas supieran lo que el alma no se atrevía a decir. Él la miró. Ella lo miró. Y en ese instante, entre las llamas y los escombros, entre los cuerpos heridos y la muerte que aún rondaba, sus bocas se encontraron. No fue un beso suave. No fue tímido. Fue un choque. Una fusión de rabia, deseo, asombro y algo mucho más profundo. Un reconocimiento. Una rendición. Los labios de Violeta temblaban cuando se separaron. ¿Qué eres?, susurró,
con la voz quebrada. Salvador apenas pudo hablar. Lo que todavía no entiendes. Ella lo abrazó sin pensar, como si su cuerpo decidiera por ella. Como si algo dentro de sí, por fin, encajara. Pero el cielo no les dio tregua. Una sombra cruzó sobre sus cabezas. Luego otra. Y otra más. Desde el valle comenzaron a surgir nuevas figuras. Decenas de ellas. Más grandes. Más furiosas. Más bestias. La horda venía por ellos. Un temblor sacudió el suelo. Las piedras vibraban. La base entera parecía estremecerse ante la llegada del verdadero infierno. Violeta tomó su lanza con los dedos aún temblorosos. «Van a matarnos», dijo, sin dejar de mirar las siluetas que se acercaban. Salvador se giró hacia ella. «No mientras yo respire». Y le tendió la mano. Ella no dudó. La tomó. Y juntos, sin esperar órdenes, sin pedir permiso, saltaron hacia la línea de fuego. Las criaturas descendían desde el valle como una tormenta viviente. Más grandes que las anteriores. Más rápidas. Con cuerpos envueltos en fuego líquido y ojos que brillaban como carbones recién encendidos. No corrían. Galopaban como bestias conscientes de su superioridad, sabiendo que la base no tenía suficientes hombres, ni armas, ni tiempo. Y sin embargo, ahí estaban ellos. Salvador y Violeta. De pie, en medio del campo abierto, tomados de la mano solo por un segundo antes de separarse y correr hacia la línea frontal. Los soldados, confundidos, comenzaron a reagruparse detrás de ellos. Los rangos ya no importaban. La estructura militar colapsaba ante el terror. Solo quedaban decisiones. Coraje. Y el ejemplo de un humano que se lanzaba al combate sin armadura, y de una capitana que ya no dirigía con palabras, sino con furia. La batalla estalló como una sinfonía de destrucción. Violeta danzaba entre los monstruos como un relámpago rojo, su lanza girando con precisión letal, clavándose en gargantas ardientes y entre placas de roca fundida. Su cuerpo se movía con una elegancia salvaje, cada giro acompañado por gritos, fuego y el sonido de huesos rompiéndose. Salvador no necesitaba armas. Su cuerpo era suficiente. Atravesaba el campo como una fuerza de la naturaleza, arrojando enemigos por los aires, destrozando mandíbulas con puños ensangrentados, arrancando a los heridos de las garras del infierno. Era una masa viva de músculo, rabia y propósito. Cada golpe que recibía lo hacía más fuerte. Cada herida lo volvía más rápido. No retrocedía. Pero las criaturas eran demasiadas. Un grupo se separó de la horda, flanqueando por el este. Violeta gritó una advertencia, pero era tarde. Uno de los monstruos lo embistió por la espalda. Salvador voló varios metros y cayó con un sonido seco. La tierra se tiñó de rojo. Violeta corrió. Sus ojos abiertos como nunca, el pecho apretado por una angustia que no reconocía. El miedo no era por la base, ni por los soldados, ni por sí misma. Era por él. Lo encontró medio enterrado en grava y ceniza, con una lanza de magma incrustada en el costado. El calor le quemaba la carne desde dentro. La sangre se evaporaba apenas tocaba el suelo. Su respiración era corta, rápida, peligrosa. No, susurró ella. No, Salvador. Él la miró. Sonrió. Estoy bien. No, no estás bien. No puedes, no te levantes. Pero él ya lo intentaba. Apoyaba una rodilla en el suelo. Sus músculos temblaban como si cargara el peso del mundo. Se obligó a ponerse de pie, aunque la herida seguía ardiendo. Aunque la lanza aún estaba dentro. Aún no se acaba, dijo con voz rota. No mientras uno de nosotros quede en pie. Ella lo sostuvo antes de que cayera de nuevo. Lo miró como nunca había mirado a nadie. Y entendió. No era un humano común. No era un soldado más. Era una chispa imposible en medio del abismo. Le tendió su lanza. Entonces llévala tú. Llévala hasta el final. Salvador la tomó. Y entonces el suelo comenzó a temblar con una intensidad desconocida. Los soldados retrocedieron. Las criaturas se detuvieron.
El calor aumentó tanto que el aire comenzó a derretir los bordes de las armas. Una montaña cercana, hasta entonces inerte, se abrió. Emergió algo inmenso. La criatura era distinta. Más grande. Más oscura. Tenía una corona de espinas negras, un cuerpo cubierto de lava viva, y una mirada que no pertenecía a un animal. Era inteligencia antigua. Era rabia enterrada por siglos. Era el líder de las bestias. Violeta apenas podía respirar. El suelo se partía bajo sus pies. Las rocas flotaban. El mundo parecía inclinarse hacia ese ser. Y Salvador, sangrando, medio roto, con la lanza en mano, dio un paso al frente. La bestia rugió. Él no retrocedió. Y en ese instante, el silencio se hizo total. Ella lo miró sabiendo que podía perderlo. Y él la miró como si ya hubiera decidido todo. Es mío. No era un simple monstruo. Era el corazón de todo lo que habían temido. Su cuerpo era una mezcla de piedra fundida y energía oscura. Sus brazos terminaban en garras del tamaño de columnas, y su espalda ardía como un volcán a punto de estallar. Su presencia pesaba sobre la base como una sentencia. Salvador corría hacia él. Su cuerpo sangraba. Tenía una lanza prestada. Una herida abierta en el costado. El pecho lleno de humo y fuego. Pero sus ojos no se apartaban del objetivo. No pensaba en el dolor. Ni en la muerte. Pensaba en ella. En la mirada de Violeta antes de entregarle su arma. En todo lo que había sentido cuando sus labios se tocaron entre las llamas. Pensaba en que, por primera vez en su vida, alguien lo había visto de verdad. La bestia rugió de nuevo. Abrió su boca llena de lava líquida y lanzó una llamarada directa al cuerpo del humano. Salvador no se detuvo. Saltó en el último segundo, cruzando el fuego con el cuerpo envuelto en calor infernal. Las llamas le arrancaron trozos de tela, quemaron su piel, pero no apagaron su voluntad. Cayó sobre el brazo de la criatura y corrió por él como un rayo. Cada paso era una victoria sobre la gravedad. Sobre la lógica. Sobre la muerte. El monstruo intentó sacudírselo, pero Salvador ya estaba en su espalda. Y entonces levantó la lanza. No lo hizo con furia. Lo hizo con una calma casi divina. Y la hundió justo en el centro de la base del cuello, donde la lava palpitaba como un corazón sin piel. La explosión fue inmediata. Una onda de fuego y energía oscura se expandió en todas direcciones, tirando a todos al suelo. El cielo se rasgó con luz roja. La tierra tembló como si el mundo quisiera reconfigurarse. Y luego... silencio. Por unos segundos eternos, nadie supo si quedaba algo vivo bajo la nube de polvo y fuego. Violeta se levantó con dificultad. Tenía cortes por todo el cuerpo, el brazo izquierdo dislocado, y los oídos zumbándole como si le hubieran estallado por dentro. Caminó entre los restos de piedra fundida, entre los cuerpos y las armas rotas, con el corazón en la garganta. Salvador, susurró. Una figura se movió entre los escombros. Se levantó lentamente, como si el suelo no quisiera soltarlo. La sangre le caía por la frente, la lanza rota en una mano, el uniforme destrozado. Pero estaba vivo. Salvador se giró hacia ella. Y sonrió. Violeta corrió. Ya no importaba el protocolo. Ni los gritos. Ni la base destruida. Saltó sobre él y lo abrazó con una fuerza que desafiaba su cuerpo herido. Lo besó como si el tiempo no existiera. Como si solo ellos quedaran sobre el planeta. Él le susurró al oído. Te lo dije. Esto no termina mientras uno de nosotros respire. Ella rió con lágrimas en los ojos. Pues respira, maldito, porque no pienso soltarte nunca. Los soldados comenzaron a reunirse alrededor. Nadie decía nada. Pero en sus miradas había algo nuevo. No miedo. No respeto militar. Fe. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. La base fue reforzada, las heridas tratadas, y los nombres de los caídos grabados en piedra. Pero lo que más hablaban los sobrevivientes no era de las armas, ni de las órdenes. Era del humano que detuvo al quebrador de mundos con las manos desnudas. Y de la capitana que se enamoró del imposible. Salvador y Violeta no pidieron medallas.
No quisieron rangos. Solo querían tiempo. Y lo tuvieron. Meses después, en una colina al borde del desierto, entre ruinas antiguas y un cielo abierto, se tomaron de las manos otra vez. Él la miró como la primera vez. Ella le acarició el rostro con ternura. ¿Todavía piensas que no soy lo que entiendo? Le preguntó en voz baja. Salvador entrecerró los ojos, con una sonrisa tranquila. Ahora lo sabes. Porque ahora me ves. Y bajo el cielo estrellado, entre la calma ganada con sangre, se besaron otra vez. Esta vez, sin fuego. Esta vez, sin miedo. Esta vez, para siempre.